Comunidad evangélica, comunidad católica. Los saludo nuevamente en el nombre de Jesús. Quiero pedirle disculpas a todos porque en el video anterior, quizá por descuido, debido al cansancio, me equivoqué en una cita bíblica. Era Apocalipsis capítulo 15, verso número 4. Dispénseme, por favor. Apocalipsis capítulo 15, verso número 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te alabará? Pues solamente tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Biblia Católica. De principio a fin, la Biblia nos asegura que el único ser santo y santísimo es Dios, nadie más. Que Él, con su gracia, o sea, favor inmerecido, haga santos a sus escogidos es algo diferente. Pero, por naturaleza propia, Dios es santísimo entre todos los santos. La palabra de Dios certifica. Libro Primera de Samuel, capítulo 2, verso 2. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Biblia Católica. Dios santísimo entre todos los santos. ¿Qué características tiene el ser maravilloso que viene a posar en el vientre virginal de María? Recordemos. Hebreos capítulo 7, verso 26. Porque convenía que tuviéramos tal sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Santo, inocente, sin mancha, inmaculado, exaltado. Este es Jesús, Hijo de Dios y Dios mismo. La palabra de Dios hecha carne, hecha hombre, pero sin pecado. Atención, este ser santísimo, puro y sin mancha, tenía que llegar a un cuerpo que también fuera, al igual que él, santo, puro y sin mancha para humanizarse. ¿Qué significa esto? Que la humanidad de María tuviese que haber sido santa y pura para poder haber recibido en su seno al Altísimo, Hijo de Dios y Dios mismo. Pero, un momento, esto no concuerda con lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3, verso 23, la cual describe: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A esto es lo que hace referencia con gran ímpetu nuestra comunidad evangélica. ¿A qué se refieren ellos?
a que toda la humanidad heredó por completo la caída de Adán y Eva, es decir, el pecado original, de la cual María también fuese participante. Pero si esto fuera así, que María hubiese también heredado el pecado original de sus padres y de toda la descendencia humana, ¿cómo es posible que su cuerpo pecador hubiese podido recibir a la presencia de un ser purísimo, santísimo y sin mancha? Este ser altísimo, Hijo de Dios y Dios mismo, jamás hubiese podido llegar a un cuerpo pecador, ya que Dios no puede tocar pecado. Él es santísimo. Caramba, qué meollo. Señor, ayúdanos. Es precisamente esto uno de los puntos de gran polémica que durante muchos siglos ha mantenido tristemente dividida y en constante guerra a estas dos grandes comunidades. Pero todo esto ha sido por una incorrecta interpretación bíblica. Con esto yo, Dave Rosales, no pretendo dármelas o aparentar de sabiondo o querer saber más que todos, pasando pues por encima de todos los respetables jerarcas de la Iglesia Católica o por encima de los grandes pastores fundadores de la Iglesia Evangélica, ni de los grandes intérpretes o teólogos de toda la historia. Recuerden que en toda la historia bíblica, Dios siempre escogió a los más débiles, sencillos y humildes, sin grandes formaciones o títulos académicos, para realizar sus maravillosas proezas. Para esto les pongo, por ejemplo, el caso de Pedro y Juan, discípulos de Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 13. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Biblia Católica. Bueno, en mi caso, yo tengo hasta segundo de bachillerato y casi 2 años de teología en una iglesia evangélica. Pero ello no me quita ser una persona humilde y sencilla, tardo en aprender y torpe en mi hablar y proceder. Dios me llamó para esto. Sea Él, por medio de mí, haciendo su buena y santa voluntad. ¿Qué ocurrió, pues, con María? Lo que todos ustedes se van a enterar, católicos y evangélicos, no lo dice el señor Dey Rosales, sino la misma palabra de Dios, y está en ambas, tanto en la evangélica como en la católica. Biblia evangélica, Lucas capítulo 1, versos 26 al 28. El 6º mes, el ángel Gabriel
fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Biblia Católica, la misma cita. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Biblia Evangélica. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Biblia Católica. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Biblia Evangélica. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Biblia Católica. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo de Dios Altísimo, y Dios, el Señor, lo hará rey, como su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Pido disculpas por no leer bien, estoy un poco cansado, pero el Señor está aquí conmigo, animándome. Muy bien, amadas comunidades cristiana católica y cristiana evangélica, sea el Señor Dios eterno guiándonos, abriéndonos nuestras mentes y nuestros corazones. Seas tú, Señor, dándonos discernimiento y suma humildad para recibir sumisos y con gozo tu palabra. Amén. Libro Primera de Samuel capítulo 2 verso 2 y Apocalipsis capítulo 15 verso 4 son sólo dos de tantas citas bíblicas que nos aseguran, que nos confirman y nos dan fiel testimonio de que sólo existe un ser santo en toda su plenitud,
y santísimo por excelencia, el cual es Dios. No hay nadie más como Él. Que en este mundo Él haga santos, en cierta manera, a sus escogidos, es algo muy diferente, pero por naturaleza propia, Él es santo y santísimo entre todos los santos. Espero que hasta acá estemos claros. Único santo y santísimo, Dios. Pero, ¿qué ocurre? Jesús necesitaba llegar a un cuerpo puro y santo como Él para humanizarse, ya que Dios no puede tocar pecado. ¿Qué pasó entonces? Dios ya había preparado todo muy minuciosamente. Antes de llegar Jesús al mundo, ocurrieron cosas que no quedaron registradas en la Biblia. La Biblia se centra en el tema más importante, el cual es la salvación, pero a su alrededor ocurrían cosas que convergían y hacían parte del mismo plan de salvación que Dios estaba desarrollando. María. Muy brevemente, la historia dice así. Ana y Joaquín, padres de María, estaban muy tristes porque no podían tener hijos. Ana era estéril. Y en una de sus oraciones, Ana dijo al Señor, dice así la historia, y Ana sumamente afligida se despojó de sus vestidos de duelo y se lavó la cabeza y se puso su traje nupcial y hacia la hora novena bajó al jardín para pasearse y vio un laurel y se colocó bajo su sombra y rogó al Señor diciendo, Dios de mis padres, bendíceme y acoge mi plegaria, como bendijiste las entrañas de Sara y le diste a su hijo Isaac. Ana ruega al Señor romper con su esterilidad, así como lo hizo con Sara, madre de Isaac, y con muchas mujeres en la Biblia que no podían tener hijos. Y así fue. Dios le concedió a Ana quedar encinta. Y he aquí a María. María, desde la edad de 3 años, fue apartada para el Señor en el templo por promesa de sus padres. Allí estuvo separada del mundo, viviendo únicamente para Dios. Así pues, María nunca tuvo contacto con la maldad del mundo. Ella, consagrada solo para Dios, nunca pecó. A sus 12 años pasó algo importante. Dice así la historia. Y cuando llegó a la edad de 12 años, los sacerdotes se congregaron y dijeron, He aquí que María ha llegado a la edad de 12 años en el templo del Señor. ¿Qué medida tomaremos con ella para que no mancille el santuario? Y dijeron al gran sacerdote, Tú que estás encargado del altar, entra y ruega por María, y hagamos lo que te revele el Señor.
Bien, resulta que María ya cumplía sus 12 años en el templo, y como es usual en las mujeres a esa edad, empiezan a menstruar. Y en el concepto judío de aquel entonces, no podía haber presencia de sangre en el templo, porque en la sangre está el pecado, y esto haría impuro el templo de Dios. Es decir, los mismos sacerdotes que cuidaban a María eran conscientes de que aunque María nunca había pecado, en su sangre tenía el pecado original. Por eso era totalmente necesario que María saliera del templo sagrado de Dios, pero jamás por culpa de ella. Así pues, María sale del templo. Jamás había pecado. Fue siempre, aún saliendo del templo, consagrada de lleno a Dios. Estuvo bajo el cuidado del sacerdote Zacarías hasta que cumplió sus 16 años. De ahí era necesario desposarla para que no quedara sola. Pero tocaba desposarla con alguien muy especial que respetara su condición de santa y pura para Dios. Hubo una convocación de viudos en aquel entonces para encontrar de nuevo pareja. Era algo que solía usarse en aquel tiempo. Por revelación de Dios cayó en suerte a un hombre llamado José para tomar por esposa a María. José ya era un hombre muy viejo que había quedado viudo y que en su anterior matrimonio habían quedado hijos. De aquí se resuelve la polémica los hermanos de Jesús. José, avanzado en edad, encontró en María una gran y grata compañía. Él, por su avanzada edad, ya no necesitaba de sexo. Se convirtió pues así en el protector de María. La tomó en su custodia, cuidándola y protegiéndola. Así María guardó su santidad, pureza y virginidad. Qué hermoso. Espero les haya gustado la hermosa historia de María, aunque a la verdad fue algo así muy por encimita, porque en realidad faltó mucho por contar, pero el tiempo es corto y apremia. Bien, de la historia retomamos nuevamente a la palabra de Dios. Veíamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos del 26 al 35, cómo el ángel Gabriel se refiere a María como llena de gracia y muy favorecida. Dios prepara la humanidad de María para que ella reciba en su vientre virginal a su Hijo Jesús, Hijo del Altísimo. ¿Cómo la prepara? Ya vimos parte de la hermosa historia de María, con la cual así Dios comienza a prepararla, guardándola santa, pura y virgen. Como ya dijimos, María nunca pecó. Lo único que tenía que resolver Dios era su pecado original. Dios envía a la humanidad un Salvador, Jesús, y María es la primera en gozar y presenciar en su propio cuerpo el favor y la gracia del Todopoderoso. La palabra gracia en el ámbito o contexto del tema de salvación significa favor inmerecido, o sea, Dios mismo
entregando su vida por todos nosotros, aunque no lo mereciéramos. De María sí podíamos decir que se lo merecía, por su total entrega y consagración a Dios. Solo tenía en ella el pecado original, pero que con la sola presencia de Dios y su gracia sobre ella, fue borrado por siempre. Así dice, pues, la palabra. Lucas capítulo 1, verso 28. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. De esta manera fue que Dios acabó de depurar, purificar y santificar plenamente a la Virgen María para hacer de su humanidad un lugar santo y puro, propicio para retoñar en ella al tan esperado Mesías, Salvador, Hijo de Dios y Dios mismo. Amén. Pero aún falta más. En este capítulo de Lucas que estamos viendo, todavía hay algo aún más maravilloso que contar sobre María. No se pierdan, si Dios lo permite, el próximo video. Ya no aguanto más y tengo mucho sueño. Dios los bendiga.